que hayan organizado este evento y agradecerles que nos hayan brindado la oportunidad de compartir con ustedes esta presentación que la verdad es que está suscitando mucho interés porque es una manera de abordar la anemia desde un acercamiento multidisciplinario. Entonces, en primer lugar, quisiera decirles a ustedes que la mayoría de las diapositivas que tendré el placer de compartir están en inglés. No obstante, es un inglés médico bastante sencillo y, por otro lado, yo personalmente estaré todo el tiempo hablándoles en español, con lo cual imagino que no tendremos ningún problema. No obstante, si ustedes tienen cualquier duda, por favor, pregunten o escriban en el chat de Teams su pregunta y será un placer intentar responder a su pregunta. Una introducción muy breve a mi persona. Mi nombre es Ahmed Bentahar y soy empleado de la compañía de diagnóstico Beckman Coulter en calidad de director médico dentro de nuestro grupo de asuntos médicos y científicos. Yo trabajo y vivo actualmente en Miami, aquí en Estados Unidos. Estudié medicina en Bélgica, donde obtuve el grado de médico y el doctorado, e hice la especialidad en patología clínica en la Universidad Complutense de Madrid, en España. De ahí que se me haya pegado el acento español. Y también tengo un máster en gestión y liderazgo en salud. Hecha esta breve introducción, la agenda que abordaremos hoy será una breve introducción a la anemia. Después empezaremos a ver cómo podemos desde el laboratorio ayudar a los clínicos para que interpreten de la mejor forma posible la anemia y que dispusiesen de las herramientas que les ayudasen de la mejor forma posible en el diagnóstico diferencial. Después, una conclusión y abriremos las preguntas si las hubiere, que espero que haya muchas. Entonces, bueno, como anécdota, saben ustedes que al parecer la primera vez que el ser humano se dio cuenta de la importancia de la sangre ha sido ilustrado en las cuevas de Altamira, en el norte de España, cerca de la ciudad de Santander, y ahí se ve, o al parecer, una auriñanense del Paleolítico representa un animal, posiblemente un mamut, muriéndose de hemorragia y ilustra con una mancha rojiza la sangre que ha perdido ese animal. Y eso parece ser que es la primera evidencia que tenemos de que el ser humano ya se da cuenta de la importancia de ese líquido rojo y lo ilustra en una pared de las cuevas de Altamira. Eso aparece, está descrito en este muy bonito fascículo escrito por el profesor Luis Hernández Nieto, un ilustre hematólogo de las Islas Canarias, en España, en este fascículo que escribió sobre la sangre y sus enfermedades en el Quijote, y donde el autor
habiendo leído el Quijote, que ya eso es un buen desafío, ha descrito las posibles enfermedades que pudiesen tener los personajes del libro del Quijote en función de su descripción. Por ejemplo, cuando se habla de la blanca Dulcinea, pues el autor concluye que posiblemente esa persona o ese personaje del libro sufría una anemia ferropénica, de ahí la palidez de la piel y el hecho de que se la hubiera descrito como la blanca Dulcinea. Vamos entonces a referirnos un poco más en detalle a lo que es la anemia. Y, como saben ustedes, la definición de la anemia por la Organización Mundial de la Salud es una definición muy sencilla. A pesar de que la anemia es un síntoma que generalmente siempre va acompañado de enfermedades subyacentes, que son las que verdaderamente tenemos que investigar para resolver el problema de la anemia, la definición, sin embargo, es muy sencilla. Y es que se define la anemia como, voy a poner aquí el puntero, así, se define como cuando un hombre tiene una concentración de hemoglobina menor a 13 gramos por decilitros o una mujer tiene una hemoglobina menor que 12 gramos por decilitros. Eso es la definición de la Organización Mundial de la Salud y la razón por la que se escogieron estos dos puntos de corte es porque cuando se hizo el ensayo clínico son los dos puntos de corte que tienen la mejor sensibilidad y especificidad. Entonces eso era en cuanto a la definición de la anemia. Ahora bien, ¿cuál es la prevalencia de la anemia? Pues la prevalencia de la anemia es como también se describe aquí en esta tarta, también por parte de la Organización Mundial de la Salud, siendo las dos más destacables causas de anemia el déficit de hierro o la ferropenia, que representa la mayor prevalencia de un 37%, y la anemia, que es secundaria a enfermedades crónicas, que también representa un 27%. Y el resto, pues, engloba la anemia megaloblástica, anemia refractoria, talasemia, anemias hemolíticas, las anemias de del cáncer, etc. Entonces, lo importante es saber que la causa más frecuente de consulta y subyacente a la anemia están descritas más de 100 enfermedades diferentes en la literatura científica. Y esto les da una idea de la complejidad del abordaje de la anemia y de la importancia del mejor diagnóstico diferencial para ayudar al médico a empezar la mejor estrategia terapéutica. ¿Cómo se presenta el paciente anémico cuando llega al médico? Pues el paciente anémico, cuando llega al médico, se presenta con un síndrome anémico. Es lo que denominamos desde el punto de vista clínico como un síndrome anémico y que afecta, como saben ustedes, a la cabeza, con mareos, confusión, pérdida de concentración, por ejemplo, sobre todo en los niños en edad escolar. Unas de las manifestaciones que ayudan a detectar que el niño pueda estar sufriendo una anemia es, por ejemplo, la pérdida de cómo está, de las notas que tiene en clase. Hay una disminución de la calidad
de las notas que tiene en clase y eso es porque está sufriendo anemia. También hay manifestaciones clínicas a nivel cardíaco, la taquicardia, una taquipnea con respiraciones más cortas, palpitaciones y sobre todo también a nivel visual clínico la afectación de los músculos y los tejidos que se acompaña por fatiga, astenia, por palidez, como acabamos de comentar a propósito de la blanca dulcinea, y la sensación de frío. Entonces, el médico cuando observa a un paciente que se presenta con este síndrome anémico, necesitará herramientas que le ayuden al diagnóstico de confirmación de la anemia en primer lugar y en segundo lugar de saber o de aproximarse lo más posible a conocer la causa subyacente de la anemia. Entonces, evidentemente, el médico analizará el historial médico del paciente y de sus familiares, pues por si acaso hay algún factor hereditario que provoca la anemia, pues como por ejemplo la esferocitosis hereditaria, que es una de las causas mayores en Europa de anemia crónica. Además habrá un examen físico y las pruebas de laboratorio. Y aquí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Las pruebas de laboratorio que analizarán la sangre periférica a nivel de la biometría hemática, que dará información a nivel de una descripción, lo veremos un poco más en detalle, de la serie roja madura, pero también de los reticulocitos, y veremos durante esta presentación cuán importante es el análisis de reticulocitos. Habrán también, aparte de la biometría hemática, habrán pruebas de bioquímica clínica y pruebas de inmunoensayo. Todo ello nos va a ayudar a ir estrechando cada vez más y mejorando la orientación diagnóstica. Y aquí vemos muy resumidamente cuáles son los parámetros IVD de diagnóstico in vitro, o sea, los parámetros que son homologados por la FDA. Evidentemente, aparte de eso, como veremos, hay algunos parámetros que denominamos parámetros de investigación, y ya hablaré de ello y con alguna recomendación. Entonces, en este caso, en el estudio típico de la anemia, pues se hará una biometría hemática o hematimetría o hemograma, donde se obtendrán toda una serie de parámetros que será el comienzo, la base de la detección de la anemia. Recuerden que se hablaba al principio de la hemoglobina y del punto de corte que estableció la Organización Mundial de la Salud. No obstante, hay muchos otros parámetros que también ayudan. Después la bioquímica clínica, donde se obtendrán toda una serie de parámetros, y finalmente el inmunoensayo. Entonces, en el estudio de la anemia, los parámetros hematológicos que evaluarán la morfología de los glóbulos rojos y la producción de glóbulos rojos serán la primera información que puede ayudar a determinar el tipo de anemia. Entonces, un paciente sufre anemia, analizamos la morfología de los hematíes que tiene en sangre periférica, y eso se lleva a cabo gracias a los parámetros básicos de la biometría hemática, y también necesitamos analizar la producción, la capacidad de producción de la médula ósea, que se conoce también, como saben ustedes, como eritropoiesis. Y aquí es donde intervienen fundamentalmente los reticulocitos
y el análisis de reticulocitos y de los índices de los reticulocitos, como el volumen reticulocitario medio, la fracción de reticulocitos inmaduros, etc. Entonces, al analizar la morfología, veremos cómo el análisis de la morfología de los hematíes maduros nos dirá si la anemia es microcítica, normocítica o macrocítica. Y también nos dará una idea del contenido de la hemoglobina de esos eritrocitos. Entonces serían o hipocrómicos o normocrómicos o hipercrómicos. Y una vez que ya tenemos una idea por ejemplo, anemia microcítica hipocrómica, pues ya empezamos a sospechar que lo más probable es que fuese una anemia ferropénica. Pero además, el análisis de reticulocitos, que es importantísimo porque cuando le decimos a un clínico que un paciente tiene, por ejemplo, una hemoglobina de 8 gramos por decilitro, el clínico necesita saber si esa anemia es regenerativa, en cual caso la médula ósea es capaz de reponer la falta de hemoglobina, que es la que, como saben ustedes, la que transporta el oxígeno, o si es una anemia arregenerativa, en cual caso la médula ósea no es capaz de reponer la pérdida de hemoglobina y evidentemente, como imaginan ustedes, el pronóstico de las anemias arregenerativas en general suele ser un poco peor que el de las anemias regenerativas. Y la forma de saber eso es a través del análisis de los reticulocitos, principalmente de un parámetro que se denomina fracción de reticulocitos inmaduros y que refleja generalmente la eficiencia de la eritropoiesis, es decir, de la capacidad de la médula ósea de producir los hematíes. Teniendo este primer acercamiento al análisis de la anemia, una manera de investigar más a fondo las posibles causas de la anemia es el análisis de la bioquímica clínica. Y entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de la anemia microcítica, hay diferentes diagnósticos diferenciales que podrían ser causa de la anemia microcítica, como por ejemplo la anemia ferropénica, las anemias de enfermedades crónicas, una talasemia, y en este caso, estos diferentes biomarcadores o parámetros ayudarán a establecer un acercamiento a esa a ese diagnóstico diferencial en el caso de la anemia microcítica, como es la sideremia, la transferrina, la proteína C reactiva para detectar procesos inflamatorios o la capacidad de unión del hierro. Entonces, si la anemia es normocítica, en este caso, el análisis de reticulocitos es muy importante porque va a permitir, por ejemplo, si el recuento de reticulocitos es alto, sospechar que estamos ante una hemólisis, disculpad el pequeño error de tecleo, una hemólisis o una pérdida de sangre por un corte o lo que sea. Y si el recuento de reticulocitos es bajo, en ese caso podría estar ligada esa anemia normocítica a alteraciones en la médula ósea. Y en las anemias de enfermedades crónicas, como en la insuficiencia renal o anemias combinadas, en este caso, los parámetros que más nos ayudarán a determinar la posible causa de la anemia, pues es la creatinina y la cistatina C, por ejemplo, que nos darán una idea de la eficiencia de la filtración glomerular de los riñones, la proteína C reactiva, que nos ayudará a determinar si hay un proceso inflamatorio crónico, o, por ejemplo, la aptoglobina,
que nos ayudará a sospechar si estamos ante una anemia hemolítica. Cuando la anemia es macrocítica, aquí también los parámetros bioquímicos pueden ser útiles, aparte del perfil de reticulocitos, para detectar, por ejemplo, déficit de hacer el diagnóstico diferencial entre si es un déficit de vitamina B12 de folatos, si es una macrocitosis debida a un alcoholismo crónico, cirrosis, un hipotiroidismo, o si es un síndrome mielodisplásico, ¿verdad? Entonces, en este caso, los parámetros del perfil bioquímico, como la homocisteína, la lactato deshidrogenasa, las enzimas hepáticas, la bilirrubina, son las que nos ayudarán. Hecho este paso, podemos progresar todavía más en el diagnóstico diferencial de la anemia, y ello gracias al estudio del inmunoensayo, de los parámetros de inmunoensayo, y aplicamos la misma lógica. Anemia microcítica, también tenemos parámetros de inmunoensayo que nos pueden ayudar a mejorar el diagnóstico diferencial, como es la medición de la ferritina, del receptor soluble de la transferrina, hablaremos de ello un poco más en detalle, o la interleuquina 6. Si es normocítica, los parámetros que más nos pueden ayudar es la medición de la eritropoyetina, la ferritina, receptor soluble de la transferina, y finalmente, si es una anemia macrocítica, evidentemente la medición de la vitamina B12, de los folatos eritrocitarios y de los anticuerpos antifactor intrínseco. Entonces, estos es el abordaje, el estudio desde el laboratorio de la anemia y cómo las distintas disciplinas nos pueden ayudar. Dicho esto, vamos a abordar las anemias más frecuentes que podemos encontrar en el laboratorio. Recuerden ustedes que hay más de 100 enfermedades subyacentes a las distintas anemias. No disponemos de tiempo para abordarlas todas. Sin embargo, sí que abordaremos un poco más en detalle la anemia de déficit de hierro, la anemia ferropénica, junto con la anemia de enfermedades que acompañan las enfermedades crónicas, y cómo es importante un diagnóstico diferencial entre las dos, porque a veces pueden presentarse concomitantemente en el paciente, la anemia de la insuficiencia renal y la anemia de déficit de folatos o de vitamina B12 o las anemias megaloblásticas. No abordaremos las anemias de déficit de la vitamina B6, D o la anemia de vitamina D o de vitamina A por falta de tiempo y porque tienen una prevalencia menor. Entonces, las anemias relacionadas con las alteraciones del metabolismo del hierro pueden presentarse como anemias ferropénicas puras, como anemias que acompañan enfermedades crónicas, en cual caso las anemias de procesos crónicos, en cual caso podemos hablar de déficit funcional de hierro, o pueden ser combinadas, presentarse concomitantemente, anemia ferropénica además de déficit funcional de hierro. Y es muy importante establecer el diagnóstico diferencial entre la anemia combinada o la anemia por ferropénica, porque la estrategia terapéutica del clínico va a ser muy distinta. Entonces vamos a empezar con la anemia ferropénica. Como saben ustedes, el metabolismo del hierro es un proceso dinámico donde el hierro es transportado a la médula eritroide, donde se va a producir la hemoglobina, combinando el hierro con la protoporfirina, y eso es donde se lleva a cabo esa producción de la hemoglobina, evidentemente en los eritroblastos. ¿Y cómo accede el hierro
desde la sangre periférica dentro de los eritroblastos, pues es a través de un receptor que tienen los eritroblastos, que es muy importante, que se llama receptor de la transferrina. Y que, como saben ustedes, la transferrina es la que transporta el hierro en la sangre periférica, porque el hierro es tóxico, no puede circular libremente en la sangre, es extraordinariamente tóxico. Entonces, una vez que llega a los eritroblastos, ahí se produce la hemoglobina, que es la que se concentra en los eritrocitos. Y la evaluación diagnóstica del estado del hierro se basa en la medición de los 3 departamentos o 3 grupos de hierro. El hierro funcional, que es el que aparece aquí en color rojo, este hierro funcional representa casi el 70% del total de hierro disponible en el paciente. Y es el hierro principalmente que está ligado a la hemoglobina dentro de los eritrocitos. Como saben ustedes, en un sujeto sano, en cada eritrocito hay aproximadamente 6 millones de moléculas de hemoglobina. Esto les da una idea de la importancia de la hemoglobina en el transporte del oxígeno. La reserva, aparte de esta reserva funcional o departamento o compartimento funcional del hierro, como dijimos, principalmente el que está ligado a la hemoglobina, hay el compartimento de almacenamiento, que representa aproximadamente entre un 25% a un 30% del total de hierro en un sujeto sano. Y este hierro está principalmente almacenado en forma de ferritina, también en forma de hemosiderina, pero de un modo bastante menor, pero principalmente de ferritina, y está en el sistema monocítico macrofágico, principalmente en los macrófagos, también está en los hepatocitos en forma de ferritina. Después tenemos muy pequeñas cantidades, menos de un 1%, como el hierro que está ligado a la transferrina en el plasma, y el hierro tisular, intracelular, principalmente en las mitocondrias y algunas enzimas. Entonces esto es lo que se considera a la hora de valorar el hierro y su disponibilidad en estos casos. Y el primer autor que describió de la mejor forma cómo evoluciona el estado y los parámetros relacionados con la anemia en un paciente que está perdiendo hierro es el doctor Suominen, que en este artículo interesantísimo que les animo a leer cuando tengan la oportunidad, y ven ustedes cómo en un sujeto sano, evidentemente los depósitos de hierro están completamente pletóricos, están llenos, pero también los parámetros que están ligados a esos depósitos, como por ejemplo la ferritina, el receptor soluble de la transferrina y la hemoglobina son normales. Y cuando se empieza a perder el hierro, cuando empieza la depleción de hierro, esos parámetros se ven alterados. Pero es importante saber que, por ejemplo, cuando empiezan a disminuir los depósitos de hierro en los macrófagos, el primer parámetro que se altera es la ferritina, que, por ejemplo, es inferior a 22 microgramos por litro en este caso. Pero los otros parámetros, como el receptor de la transferrina o el receptor soluble de la transferrina y la hemoglobina, todavía no se alteran significativamente, todavía son normales. Y es cuando el paciente entra en el estadio que conocemos como una eritropoiesis deficiente en hierro, es cuando efectivamente se aumenta el
receptor soluble de la transferrina porque al disminuir la disponibilidad de hierro, los eritroblastos producen más receptores solubles de la transferrina. Recuerden que es de alguna forma por donde entra el hierro dentro del eritroblasto. Entonces tenemos la hemoglobina que empieza a disminuir, la ferritina que ya es bajísima y el receptor soluble de la transferrina que aumenta significativamente. Y eso es lo que al final permite, por un lado, llevar a cabo, confirmar la anemia ferropénica hasta que ya al final disminuye la hemoglobina, etcétera, y ya estamos en un déficit de hierro puro. Y sobre todo, como veremos más adelante, el receptor soluble de la transferrina lo que permite también es el diagnóstico diferencial entre esa ferropenia pura y esa anemia de proceso crónico combinada con una ferropenia, porque la estrategia terapéutica será diferente. Entonces, una palabra rápida para los que no estén familiarizados con el receptor soluble de la transferrina. Entonces, recuerden que para que el hierro a través de la transferrina, que es la que lo transporta, pueda introducirse dentro de los eritroblastos para producir la hemoglobina, combinando el hierro con la protoporfirina, eso se hace a través del receptor soluble, del receptor de la transferina. Entonces, cuando aumenta significativamente la demanda de hierro, aumenta el número de receptores solubles, de receptores de la transferrina, y también aparecen fragmentos de esos receptores de la transferina en la sangre periférica, en el plasma, en el suero, perdón, y es lo que conocemos como el receptor soluble de la transferrina. Entonces, al aumentar el receptor soluble de la transferrina nos indica la necesidad del paciente de una mayor disponibilidad de hierro. Mientras que en las anemias de procesos crónicos, ahí interviene un péptido importantísimo que es conocido como la hepcidina, porque cuando hay un proceso inflamatorio, las citocinas, principalmente, por ejemplo, la interleuquina 6, hace que el hígado produzca más hepcidina. Y la hepcidina lo que hace cuando hay un proceso inflamatorio es que inhibe, por un lado, inhibe la absorción del hierro por los enterocitos, porque inhibe la ferroportina, que está en la parte laterobasal de los enterocitos, y al cerrar la ferroportina, como su nombre lo indica, la puerta por donde sale el hierro, no permite que se absorba el hierro adecuadamente. Y también la hepcidina inhibe la ferroportina en los macrófagos, pero esta vez inhibe la salida del hierro de los macrófagos, con lo cual nos encontramos con un paciente que tiene una ferritina normal o alta, es decir, que pensamos y sabemos que este paciente tiene los depósitos de hierro pletóricos y sin embargo no puede disponer de ese hierro para llevarlo a la médula ósea y para fabricar hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hepcidina ha inhibido la ferroportina y entonces no podemos disponer de ese hierro. Y esto es lo que describe este proceso de anemia, de los procesos crónicos por causa de la inflamación y de la hepcidina que inhibe la disponibilidad de hierro. Entonces, en resumen, el diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica, que se presenta como una anemia microcítica hipocrómica, es, una vez que hemos llevado a cabo la biometría hemática,
analizamos la ferritina por inmunoensayo y si la ferritina es baja, necesitaremos analizar otros parámetros confirmatorios por parte de la bioquímica clínica que nos permitirán llegar al diagnóstico diferencial de anemia ferropénica. No obstante, si la ferritina es normal o alta, en este caso tendremos que analizar otros parámetros para, por ejemplo, sospechar si la sideremia es normal, sospechar una anemia sideroblástica, una talasemia, o si la sideremia es normal o baja, tendremos que analizar la proteína C reactiva o la interleuquina 6 para evidenciar el proceso inflamatorio y, sobre todo, analizar el receptor soluble de la transferrina o el índice de receptor soluble de la transferrina, que es simplemente una fórmula de receptor soluble de la transferrina dividido por el logaritmo de la ferritina, que nos permitirá el diagnóstico diferencial entre anemia de proceso crónico sin ferropenia o anemia de proceso crónico más ferropenia. Recuerden que en este caso el diagnóstico diferencial y la estrategia terapéutica son importantes. El receptor soluble de la transferrina tiene otras utilidades, otros intereses clínicos que están relacionados principalmente con la capacidad del receptor soluble de la transferrina para evaluar la tasa de eritropoiesis. No disponemos de tiempo para entrar en más detalles, pero simplemente quería decir eso. Ahora bien, quizá haya una situación que complica un poco más las anemias ferropénicas, que es la situación que conocemos como déficit latente de hierro. Y el déficit latente de hierro es un problema importante no reconocido en todo el mundo, y es que la prevalencia de este déficit latente de hierro en mujeres en edad fértil ronda el 15% y es una prevalencia bastante alta. Y en este déficit latente de hierro hay un nivel normal de hemoglobina. Aquí lo vemos en esta imagen que viene de este libro, Essential Hematology, de Hofbrand. Vemos cómo la hemoglobina es normal, el volumen corpuscular medio es normal, y sin embargo, los depósitos de hierro están bajísimos o están deplecionados del todo. Entonces, ¿cómo podemos detectar? ¿Qué nos puede ayudar a detectar un déficit latente de hierro? Pues principalmente un parámetro de investigación. Y aquí permítanme que ponga énfasis en el hecho de que cada laboratorio tiene que utilizar los parámetros de investigación de la forma más prudente posible, por dos razones. Primero, porque, como saben ustedes, los parámetros de investigación, aunque estén disponibles en los analizadores, no son homologados por la FDA para utilidad clínica. Eso por un lado. Y por otro lado, porque distintas tecnologías de distintas compañías de diagnósticos pueden a veces presentar distintos parámetros de investigación. En el caso que nos concierne, el parámetro de investigación que ayuda a detectar el déficit latente de hierro es un parámetro, los que tienen una arroba delante significa que son de investigación, es un parámetro que se llama el factor de anemia microcítica. Y como ven ustedes, es un parámetro que está calculado a partir de la hemoglobina y del volumen corpuscular medio, y que en función de cómo es ese parámetro, por ejemplo, si es normal, pues lo más posible es que el paciente no tenga una anemia. Evidentemente la hemoglobina tiene que ser normal también, si no ya por definición estará sufriendo anemia, pero si además de la anemia el factor de anemia microcítica es bajo, entonces eso nos animará a investigar más a través de la ferritina, del análisis de la ferritina, para detectar los casos de déficit latente de hierro.
Y llegamos aquí a la anemia de la insuficiencia renal. Dentro de las anemias secundarias a otra enfermedad, conviene hacer una mención específica a la anemia de insuficiencia renal, que está relacionada con una producción reducida de glóbulos rojos debido a una producción reducida de eritropoyetina. Porque el descenso en la síntesis de eritropoyetina suele ser por lesión de las células adventicias de capilares peritubulares, donde en condiciones fisiológicas se produce la eritropoyetina en respuesta a un descenso de la presión parcial de oxígeno o bien por una disminución del flujo renal. Entonces, en situación fisiológica, la eritropoyetina, como saben ustedes, es el principal regulador de la producción de glóbulos rojos, porque estimula la producción y diferenciación de células precursores eritroides en la médula ósea. Entonces, por eso es importante que hablemos de esta anemia de insuficiencia renal, que suele ser normocítica, normocrómica, y que una vez que obtengamos la biometría hemática básica, aquí el análisis de reticulocitos es muy importante porque es el que nos va a ayudar a determinar si es una anemia que puede acompañar un proceso, un déficit, una insuficiencia renal crónica o no, porque si los reticulocitos son altos, en este caso necesitaremos medir la aptoglobina para detectar una causa hemolítica o una causa hemorrágica aguda. Si es hemolítica puede ser hereditaria o adquirida. Sin embargo, si los reticulocitos son bajos, entonces conviene medir la eritropoyetina, porque si la eritropoyetina es normal o alta, puede ser un problema de infiltración de médula ósea, una anemia de proceso crónico, un síndrome mielodisplásico, etc. Y si la eritropoyetina es baja, entonces analizaremos los otros parámetros que nos permiten valorar la función renal, porque en ese caso ya podremos ayudar al clínico a detectar un problema de insuficiencia renal. La otra gran utilidad que tiene la medición de la eritropoyetina, como acabo de abordar rápidamente en la diapositiva anterior, es el diagnóstico diferencial entre una causa de policitemia, que puede ser o secundaria o primaria. Si es una policitemia primaria, es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, 6 millones de hematíes o de eritrocitos. En ese caso, nos interesa ayudar al clínico a llevar a cabo ese diagnóstico diferencial. Porque si ese paciente, además de tener 6 millones de eritrocitos, tiene una eritropoyetina normal o baja, lo más probable es que estemos ante una policitemia vera o un síndrome de Váquez, que es lo mismo. Síndrome de Váquez es lo mismo que policitemia vera, y que es un síndrome mieloproliferativo crónico. Sin embargo, si además de un recuento elevado de eritrocitos, la eritropoyetina es alta, lo más probable es que estemos ante una policitemia secundaria a un estado severo de hipoxia o de tumores renales, etc. La EPO, como hemos comentado con el receptor soluble de la transferrina, tiene además otras utilidades clínicas, como por ejemplo la predicción de respuesta del paciente a tratamiento por eritropoyetina humana recombinante. Y en el caso de estas enfermedad renal, de insuficiencia renal, también hay disponibles parámetros de investigación, y una vez más, por favor, recuerden que para utilizar un parámetro de investigación dentro de un laboratorio es recomendable llevar a cabo
una evaluación de ese parámetro, que es lo que, por ejemplo, la FDA denomina los Laboratory Developed Tests, las pruebas desarrolladas dentro del laboratorio, que en este caso la prueba no está desarrollada dentro del laboratorio, evidentemente, sino que viene en el analizador hematológico, pero conviene que el laboratorio demuestre con un estudio, una evaluación de ese parámetro, de que tiene la utilidad tal como está descrita en la literatura científica. Y en este caso, por ejemplo, para llevar a cabo el diagnóstico diferencial entre una anemia ferropénica o una anemia de insuficiencia renal con déficit funcional de hierro, porque recuerden ustedes que estos pacientes pueden sufrir, además, la mayoría de ellos, o un porcentaje significativo, sufren, además de insuficiencia renal, un proceso inflamatorio crónico, con lo cual ese proceso inflamatorio crónico, recuerden, lo que hace es que no hay disponibilidad de hierro, que aunque está almacenado en los macrófagos, la hepcidina impide su salida del macrófago. Entonces, en este caso, para llevar a cabo, para ayudar al clínico a que haga ese diagnóstico diferencial, hay dos parámetros como la densidad, la baja densidad, la low hemoglobin density, y el red blood cell size factor, que son también parámetros calculados y que permiten llevar a cabo, según este estudio, por ejemplo, de la doctora Urrechaga en España, que permiten ayudar al diagnóstico diferencial entre estos dos tipos de anemia. Y finalmente, dicho esto, llegamos a abordar las anemias por déficit de vitamina B12 y o de folatos, o que también son conocidas como anemias megaloblásticas. Y una de las características clínicas que tienen estas anemias megaloblásticas, además del famoso síndrome anémico que es común en general a todas las anemias, es que les acompañan alteraciones neurológicas y alteraciones psiquiátricas. Las alteraciones neurológicas son debidas principalmente a una desmielinización de los cordones posteriores y laterales de la médula espinal. Y las alteraciones psiquiátricas suelen ser cuadros depresivos o neuróticos, que son conocidos como locura megaloblástica o psicoanemia de Weil. Entonces, estas son las dos características clínicas que no tienen ninguna otra anemia a la que nos hemos referido hasta ahora. Y, como saben ustedes, la vitamina B12 o cobalamina y el ácido fólico son componentes esenciales en la síntesis de ADN, que es necesario, evidentemente, para la formación de glóbulos rojos, pero también para la formación de todas las otras células del cuerpo. Por eso, los pacientes que sufren un déficit de vitamina B12 o de folatos no solamente presentan una macrocitosis significativa, por eso se llama anemia megaloblástica, sino que también hay una afectación de las otras células de la sangre periférica, que también, por ejemplo, los neutrófilos, y esto ustedes lo saben bien, suelen ser mucho más grandes que los neutrófilos normales y además suelen ser hipersegmentados. Entonces, las anemias megaloblásticas, como saben, también se acompañan por una pleiocariosis que afecta a los neutrófilos, que son más grandes e hipersegmentados. Y conviene recordar el complicado proceso de absorción de la cobalamina, dado que, contrariamente al déficit de ácido fólico, que se debe fundamentalmente a dietas inadecuadas, los problemas de absorción de la vitamina B12 son el motivo fundamental del déficit de cobalamina. No vamos a entrar aquí en detalle porque es un proceso muy complejo, pero les animo, si tienen la oportunidad, de analizarlo en detalle. Y aquí
el diagnóstico diferencial también, una vez llevada a cabo la biometría hemática en esta anemia macrocítica hipercrómica, el análisis de reticulocitos una vez más va a ser fundamental, porque si los reticulocitos son altos, puede ser una vez más un caso de una hemorragia previa, de una hemólisis previa, de un paciente tratado por vitamina B12 y o folato, depende si ya sabemos cuál de los dos es deficiente. Y si los reticulocitos son bajos, en ese caso analizaremos el folato sérico, el folato eritrocitario y la vitamina B12, que en caso, por ejemplo, de ser normales, el folato sérico y el folato eritrocitario, convendrá llevar a cabo otras pruebas, por ejemplo, el análisis de bilirrubina de enzimas hepáticas para valorar el estado del hígado, porque saben ustedes que, por ejemplo, hemos comentado como en los casos de cirrosis o de alcoholemia crónica, los pacientes se presentan con macrocitosis, con anemias macrocíticas. O también podemos utilizar pruebas de inmunoensayo para analizar el perfil tiroideo, porque el hipotiroidismo también cursa con una macrocitosis. Como otro diagnóstico diferencial que también se acompaña de macrocitosis, el síndrome mielodisplásico. Y si el folato sérico o folato eritrocitario y la vitamina B12 son bajos, en este caso todavía no es del todo suficiente, porque necesitaremos llevar a cabo el diagnóstico diferencial entre si es un déficit de vitamina B12 o por ejemplo, por malabsorción, o si es un déficit de vitamina B12 debido a una anemia perniciosa, que es la mayor causa de anemias megaloblásticas, en cual caso tendremos que analizar los anticuerpos antifactor intrínseco para determinar la causa real. Y como penúltima diapositiva, entonces, una propuesta de diagnóstico diferencial de la anemia, pues sería número uno, analizar la morfología, número dos, que nos dirá si es una anemia microcítica hipocrómica, normocítica normocrómica, macrocítica hipercrómica. Segundo lugar, analizar la eficiencia de la eritropoiesis a través del perfil de reticulocitos, que es quien nos permitirá, en función de los resultados que obtengamos, estrechar todavía más el diagnóstico diferencial y ayudar al clínico a establecer el diagnóstico más certero y la estrategia terapéutica más conveniente. En definitiva, y como resumen de esta plática, los puntos más importantes que podemos considerar es que, uno, la anemia es bastante más común de lo que creemos, principalmente afecta a los niños, sobre todo en edad preescolar, las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad. La anemia evidentemente afecta severamente la calidad de la vida de un paciente, además de que se asocia a un incremento de riesgo de mortalidad y o morbilidad. Yo recuerdo como anécdota una conversación que tuve con un clínico, un oncólogo en Madrid, en España, y él me decía que cuando él cuando trata a sus pacientes por quimioterapia, radioterapia, etcétera, le importa tanto valorar la respuesta de los pacientes a la quimioterapia y o radioterapia, como le importa la calidad y la exactitud de la medición de la hemoglobina que obtiene del laboratorio. Cuando le pregunté por qué, me dijo simplemente porque yo sé que la calidad de vida de mis pacientes va a estar severamente afectada, además
de sufrir un cáncer, si además sufren de una anemia severa, su calidad de vida va a ser realmente muy afectada porque, como saben ustedes, penaliza mucho la capacidad de llevar a cabo el más pequeño esfuerzo. La anemia en general, según dicen los autores, es menos diagnosticada de lo que quisiéramos y finalmente, evidentemente, cuando mejor es el diagnóstico diferencial que se obtiene, mejor la estrategia terapéutica que al curar la causa subyacente de la anemia permitirá definitivamente al paciente recuperar de la anemia. Concluiré con esta frase que me gusta muchísimo del doctor Stephen Croft, que dice que los que estamos en el laboratorio no somos solo productores de números, sino que, como saben ustedes, como acaban de ver, podemos aportar mucho más valor clínico añadido al clínico y ayudarle a que mejore el diagnóstico diferencial y la valoración y el tratamiento del paciente. Y esa era la última diapositiva. Lamento haberme pasado un poco del tiempo que se ha establecido y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. No sé si me están escuchando. Sí, doctor. Ok, sí. Muy bien. Bueno, no he visto manitas levantadas por si alguien tiene dudas. Ok. Pero bueno, yo quiero participar un poquito y primero darle las gracias por la plática. Realmente el tema de las anemias es un tema inmenso y creo que lo hizo tan breve, hasta se me hizo fácil, pero definitivamente es un arte. Yo de verdad me encanta la frase con la que termina la plática de el laboratorio es tan apasionante y el valor agregado que damos nosotros que estamos en el laboratorio al correlacionar los resultados es increíble. Cierto. En nombre de ICSA Medical, pues le damos las gracias por esta participación. Nosotros estamos promoviendo la educación continua. Esta es nuestra primer plática. Qué bien. Pues me alegro muchísimo y en todo caso, aunque a posteriori se les ocurra a algunos de los asistentes alguna pregunta, pues a través de usted me la hace llegar y estaré más que encantado de responder. Claro que sí. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a todos por asistir. Abraham, muchas gracias también. Y Aarón, definitivamente ustedes nos apoyaron muchísimo. Esperamos que podamos hacer más pláticas. El objetivo es pues que nosotros, que tenemos varias unidades, podamos involucrarlos a todos y que podamos dedicar un ratito solo para el conocimiento y para justamente sacar el mayor provecho de las plataformas que tenemos. En este caso, bueno, en Iztacláhuac, Beckman Coulter tenemos química clínica, tenemos hematología, pero tenemos otras unidades y estamos seguros que nos va a encantar escucharlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wendy. Gracias, doctor Ventajal. Como siempre es un placer tenerlo en este tipo de pláticas y esperamos tenerlos en más pláticas con ICSA y las unidades médicas en las que están involucrados. Encantado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Hasta luego.